tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Agradecemos que siga con nosotros aquí en el 11. Estamos en 95.7 de FM en Radio Instituto Politécnico Nacional y hoy con una muy destacada científica mexicana, la doctora Marta Sonia Morales Ríos. Ella es investigadora del CINVESTAB aquí en Zacatenco y es química, farmacéutica, bióloga e investigadora en química farmacéutica del Departamento de Química del propio CINVESTAB, y dentro de las muchas cosas que ella ha hecho y que es reconocida, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, AC. Como ve, estamos ante un personaje sumamente atractivo, sumamente importante, mujer que ha batallado, y bueno, le damos la más cordial bienvenida. Doctora, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, Javier, aquí en esta entrevista que me parece tan atractiva. Quizá podamos transmitir un poco a los jóvenes, sí, sobre todo, la motivación de la investigación, dar a conocer un poco lo que haces, el campo de la investigación a la que me dedico, sí, cómo llegué a este punto, claro, como bien señalas. Oye, a ver, déjame plantearte, doctora, digamos, ¿fuiste alumna de dieces en esto que significa como ser siempre aplicada, como ir poco a poco perfilando lo que también un científico de manera muy acuciosa tiene que hacer? ¿O eras una niña normal ahí de la del Valle, como me decías? Pues realmente yo diría normal, 8, 9 y mis 10 eventualmente. Pero, pues, que eran en química y en física y en matemáticas, algo siempre así. me gustó la química y las matemáticas particularmente. Entonces, la motivación, pues quizá resultó de los genes familiares. Ajá. Mis padres, mi padre estudió medicina y después se especializó en cardiología. Mira. Y mi madre, se conocieron en el hospital, mira, donde trabajaba mi padre, y ella enfermera. ¿Ella era enfermera? Ella era enfermera, sí, sí. ¿Cómo decidiste, o sea, digamos, si pusiéramos así como en el mapa de tu vida, ¿qué? ¿Fue un maestro, fue tu papá, tu mamá, fue tu ambiente en tu casa? ¿Fue que un día en clase de química pusiste cara de sorpresa y dijiste, yo quiero hacer eso? ¿Cómo fue? Pues en realidad fue una combinación de circunstancias. Yo pienso que el ambiente familiar contribuyó decisivamente. Tuve excelentes maestros de matemáticas y química en el Miguel Ángel, y de nuevo en la preparatoria pues fueron motivaciones de los profesores, y finalmente la decisión que tenía viene de ese conjunto de personas que contribuyeron realmente a sembrar en mí el interés en la química. ¿Y cuando estabas en segundo de prepa ya sabías a qué área ibas? Totalmente, sí, yo ya sabía. Te tocaron prepa ya de 3 años, ¿no? Me tocó prepa de 3 años. Creo que eras la primera o segunda generación, ¿no? Segunda generación o tercera generación. Sí, de prepa de 3 años. Tercera recuerdo. generación. A ver, ¿y esto significa que tienes pase automático a la UNAM? Porque seguramente tienes un buen promedio. Pues sí, efectivamente tenía pase automático. Y de repente entras en esa cosota maravillosa que se llama Ciudad Universitaria. ¿Cómo no? Es maravilloso. Realmente maravilloso, impresionante. Pues lo marca uno, ¿no? Esa experiencia, el conocer a los compañeros, un cambio realmente interesante en la vida de uno. Es una pluralidad de emociones y de conocimientos. Uno tiene abierto el panorama. La universidad es un centro
pues de una amplia cultura, diversidad, en fin. Un crisol de emociones las que se forman en Y además también este esta lugar. otra parte, como yo platicando mucho con egresados del Politécnico, de la UNAM, de la UAM, de la UDG, por ejemplo, Sí. ¿no? De la Universidad de Guadalajara. Sí. Hay una especie de identidad y de orgullo de pertenecer a estas instituciones, ¿no? Cómo no, uno lleva ya por siempre la Claro. camiseta puesta, La ¿no? camiseta puesta. De la UNAM, claro que sí. ¿Entraste y qué pasó, doctora? Así, en los primeros días de clase te ibas acomodando como podías. ¿Cuántos hombres y mujeres había en el salón? Pues en el primer año más o menos proporcional, hombres, mujeres. Ya cuando se notaba una real diferencia fue cuando teníamos que elegir ya la carrera específica sobre la que íbamos, porque los primeros semestres los compartíamos las carreras de ingeniería, química Claro, era como, sí, y la carrera de QFB. Y es de cuando químico farmacobiólogo. químico Sí. farmacéutico. Farmacéutico, biólogo, sí. Sí. Entonces ya cuando nos dividimos, allí sí era pues muy marcada la diferencia. Oye, ¿no? viendo las fechas, te tocó el 68 en la UNAM. Sí, Ya acabando, ¿no? pues sí. 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 ¿Y qué fue eso para ti? Bueno, pues en realidad sí, yo no estaba muy involucrada sí. en estos movimientos. Me dedicaba más bien a estudiar. Yo lo veía de lejos y bueno, pues sí, sé que fue un movimiento que cambió la perspectiva de Del la país juventud y del país. y del ¿no? país. Oye, estando con todos tus compañeros los primeros años en donde todos llevan las mismas materias, ¿cuándo pasas a eso que empieza a ser tu especialidad y en qué te empiezas a especializar? Bueno, pues en el tercer, cuarto semestre es cuando teníamos ya que definir nuestra vocación y habiendo ya llevado materias, porque los primeros semestres son materias duras, matemáticas, física, y en los siguientes semestres ya empiezan a entrar otras materias como la química orgánica, que realmente me interesó y buscando una aplicación, una parte biológica, decidí que la carrera de QFB era Era lo tuyo. era lo mío, sí. Y sabiendo qué es eso, en QFB, tan grandote que es, Sí. ¿cómo lo vas haciendo más pequeño, Aún más pequeño, claro. para la especialidad? Bueno, y digamos que por alguna razón nunca tuve demasiados conflictos en mis elecciones. Oye, qué ventaja, la verdad. Quizá fue la formación del Instituto Miguel Ángel, que era una disciplina muy Sí, férrea. era muy disciplinado. Entonces, pues le exigían a uno muchas actitudes y toma de decisiones importantes. Entonces, Y cumplimiento, ¿no? De las sí, tareas, cómo no. de asistencia a clase, la sí, disciplina, todo eso. Exactamente. Entonces, bueno, pues, y pues platicaba con mis padres y el lado biológico que predominaba en la familia por la cuestión de medicina, enfermería, pues como que era un poco natural que me inclinara un poco por el área combinada biológica y química. Sí. Y entonces haces tu tesis sobre. Productos naturales, sí, A ver, estuve. esto que es porque sé que también te has hecho muchas cosas sobre el mar y todo esto. A ver, Sí. eso, en ese primer momento, ¿qué era exactamente lo que hacías? ¿Por qué productos naturales? Productos naturales, bueno, tenía una maestra, la doctora Espejo, que me gustaba mucho la materia que ella daba, que se relacionaba con los fármacos y su origen a partir de los productos naturales de las plantas. Entonces, llegué un momento en que tenía que tomar la decisión de con quién iba a hacer mi tesis de licenciatura, porque en esa época uno se graduaba con una tesis experimental. Y ella me recomendó a un doctor, al doctor Ortega, Alfredo Ortega, del Instituto de Química, en donde se hacía realmente pura investigación. Y la mayor parte de los investigadores, un grupo importante, se dedicaban a los productos naturales. Entonces, pues llegué allí con el doctor Alfredo Ortega y él fue el que me encaminó, que me inició en el estudio de los productos naturales. Mira. Sí, y bueno, ¿en qué consiste este estudio?
México es un país riquísimo, posee una biodiversidad enorme en cuanto a plantas, organismos, en fin. Mares. Y mares, claro, todos los que nos rodean. Pero en particular las plantas, somos riquísimos en ese aspecto. Y continuando con la labor ancestral de otras sociedades, pues en México también se estudiaban los productos naturales para conocer los componentes de las mismas, porque además sabemos que los productos naturales son la base para el diseño de medicamentos y que muchos de ellos sirven como tal y han servido y siguen sirviendo a la humanidad como medicamentos. Entonces, bueno, esto despertó mi interés. Colectar una planta y aislar un polvito, unos cristales que uno no sabe en su momento qué es, aislarlos puros, son técnicas pues muy interesantes de laboratorio. Sí. Y finalmente de una planta uno obtiene unos cristales que uno tiene que identificar y saber de qué se trata. Y tuve la fortuna de que esos cristalitos nunca habían sido aislados, era un producto, un compuesto químico nuevo, la achilina, que se llamó así en su momento, o aquilina. Y bueno, esto sirvió como base para mi tesis de licenciatura. Así que se convirtió en algo muy importante al paso de los años. No. Oye, terminas la licenciatura y hay un hecho. La licenciada va a acabar siendo doctora y va a acabar siendo investigadora y va a ser científica. Sí. ¿No había posibilidad de que uno se fuera a la empresa privada o alguna cosa así? Pues sí, cómo no, ¿Sí? Porque no había realmente antecedentes. Si bien había una formación pues académica en la familia, no había antecedentes en el campo de la investigación. Entonces, pues sí, mi primera opción era trabajar en un laboratorio farmacéutico y sí, fue lo que hice, ¿no? Durante un año, año y medio, pero yo sentía que no me llenaba y sobre todo el haber pasado por esa experiencia del Instituto de Química, claro. Me faltaba algo. Entonces encontré que el trabajo en la empresa farmacéutica, bueno, al principio uno aprende y aprende mucho, pero con el tiempo llega a una rutina. Sí. Y decidí que pues yo necesitaba seguir estudiando. ¿Y te fuiste? Y me fui a Francia. Mira Tuve nomás. una beca por parte de CONACYT. ¿Cuánto tiempo estuviste en Francia? Estuve 4 años ahí. ¿Y no te quisieron contratar? ¿Por qué te quedaras? Bueno, no lo consideré en su momento. Yo tenía una fuerte atracción por mi familia, la extrañaba enormemente. Qué padre. Consideraba que yo quería regresar a México. No me planteé la situación de quedarte. quedarme. ¿Qué decía la familia de que te ibas, Pues, ¿había extrañamientos de un lado y del otro? Sí, muy grandes, pero igual, por la misma exigencia de las familias, me apoyaron. Te apoyaron. Me apoyaron. Y en condiciones pues no tan cómodas como es ahora, porque con los medios de comunicación, el internet, en fin, uno está en contacto constante y continuo. Y en ese momento pues no era así, ¿no? No era fácil. No era fácil y aparte, bueno, pues tampoco los recursos eran tan abundantes. Y había que aprender francés. Y había que aprender francés. Y había que pasarla no muy bien porque cuando hace frío, Así hace es. frío y uno vive en la Ciudad de México. Así es. Y esos 4 años han de haber sido maravillosos, ¿no? Sí, fue un descubrimiento de un mundo que yo había leído quizá en los cuentos, ¿no? Sí. Cuando hablaban de los castillos Sí, claro. y cuando uno los ve y dice, bueno, es que sí, en realidad sí Sí existen. Entonces sí, todo aprender culturas, Sí, claro. en fin, extrañar. ¿Qué pasó? A ver, dos cosas que uno se plantea muy a menudo. Esta formación que tú habías recibido de la UNAM, de la licenciatura, tu aprendizaje en los laboratorios, aunque haya sido un año, cuando llegaste a París, dijiste, híjole, no voy a tener que empezar de cero, o estos conocimientos que tú tenías eran suficientemente fuertes como para entrar al mismo nivel que los que estaban estudiando contigo. Puedo decir que sí eran conocimientos sólidos los que llevaba, que inclusive las experiencias que yo había tenido en el Instituto de Química, el aprendizaje del manejo del laboratorio, me ayudaron mucho para el trabajo que tenía yo allí en la universidad en París. En París. ¿Ahí qué especialidad tuviste? Pues fue síntesis orgánica la que yo elegí, porque en un momento dado
pues podía haber yo continuado con productos naturales, pero me interesó más la cuestión de la síntesis. O sea, a partir de una molécula muy sencilla, construir moléculas más complejas. Ajá. Oye, pero si hubieras seguido con los productos naturales, pues en algún sentido fuiste precursora del tema, ¿no? Pues no, realmente no. En México había, cuando yo llegué, una generación importantísima de investigadores en productos naturales. Sí. Regresas después de esta experiencia y qué es lo que sucede en dos niveles? ¿A qué te puedes dedicar? ¿A dónde puedes ir? Y sobre todo, ¿qué es importante impulsar con el conocimiento que tienes como doctora, como un personaje reconocido, que empieza a ser reconocido al paso del tiempo también por diferentes organizaciones? ¿Cuáles son esas como dos áreas en las que te metes, por mencionar la académica, profesional, pero también la de investigación? Bueno, pues cuando yo regreso de Francia, es una época también pues muy bondadosa, muy abierta a los recién formados doctores que llegábamos, muchos del extranjero, muchos formados en la universidad también. Entonces había una pues necesidad de captar a estos recursos humanos y pues mi primera opción fue la UNAM. Sí. Obviamente yo me había formado en la UNAM, pero pues por alguna situación se me presentó la ocasión de colaborar con un investigador que ya había forjado un prestigio muy importante en el mundo de la química, el doctor Joseph Natta. Entonces tuve pues la oportunidad de ser llamada, les interesó lo que estaba haciendo. Pues mi experiencia, la experiencia que yo había adquirido en Francia, y me incorporé al CIMBESTAF. En este caso, entonces, pues un poco como que uno cambia la camiseta de la UNAM al Instituto Politécnico Nacional. Sí, en muchas cosas es muy parecido el asunto, en esencias, ¿no? En las esencias. Entiendo que hay muchas formas diferentes. En los partidos de fútbol americano uno no sabía si se iba al área de la UNAM o al área del Poli, ¿verdad? Al Palomar o enfrente, ¿no? Ahí en el estadio. Entonces, bueno, pues no, finalmente uno tiene su esencia y mi esencia es universitaria. Sí. Yo siempre les digo aquí que siempre quiero que gane el Poli, siempre y cuando no jueguen contra Pumas. ¿No? Claro, entra uno en conflicto. A ver, y este proceso de entrar al CIMBESTAF, que es una institución, la verdad que grandiosa, cómo ha crecido, ¿no? Yo creo que hay que darle el reconocimiento. ¿A qué dedicarse en el CIMBESTAF? Y sobre todo, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, el CIMBESTAF sí, efectivamente, es una institución pues tan acogedora, que proporciona apoyo a sus investigadores, que otorga reconocimientos, merecimientos, y bueno, pues me dio la oportunidad de combinar la parte química con la parte biológica. Mira. Establecí relaciones con el Departamento de Farmacología y entonces es donde nació pues la parte interdisciplinaria de mi investigación. Originalmente, pues sí, basada en la síntesis orgánica, que fue la formación doctoral que obtuve en Francia, y posteriormente combinar esa experiencia con el aspecto biológico. Y es donde surge el interés en la síntesis de posibles fármacos, ¿no? De sustancias que tuviesen algún interés biológico. ¿Y qué has ido encontrando ahí? De todo. Pues sí, he ido encontrando de todo, es decir, la combinación de la química orgánica, la síntesis, con la parte biológica, farmacológica, es muy enriquecedora, muy vasta. Pues hemos abordado temas muy diferentes, como son la enfermedad de Alzheimer, como es... ¿Hay qué han encontrado con el Alzheimer? Bueno, pues esa parte del Alzheimer nos abrió un camino hacia los productos naturales marinos. Mira. Porque es común el estudio de los productos naturales pero terrestres. Sí. El origen la originalidad de esta investigación radica precisamente que se enfocó a los productos marinos. Entonces, pues había antecedentes acerca de la
sabemos pues que los mares son una fuente prácticamente inagotable de compuestos químicos, dada su enorme biodiversidad, y que además pues las expectativas de poder encontrar compuestos únicos es enorme, porque además el mar presenta las condiciones más extremas de vida, y de allí la biodiversidad, es decir, hablamos de presión, de temperatura, Sí, claro. de oscuridad. Sí. Entonces eso pues conduce a métodos de defensa de los organismos que allí lo habitan, a través de la formación de sustancias novedosas que cuyas estructuras también pueden pues inducir a encontrar nuevos compuestos que puedan incidir en un amplio campo de enfermedades. Sí. Oye, doctora, a pesar de lo que estamos haciendo con los mares y lo que estamos haciendo con la naturaleza, Sí. ¿nos da para eso todavía la Tierra y el planeta? Pues ¿O nos lo estamos realmente acabando? no, hay que tener sumo cuidado, porque la explotación excesiva de las especies marinas pues es dramática. Sabemos que para aislar 1 gramo de una sustancia pura Sí. de un organismo marino se requieren 1 tonelada de este organismo marino, lo cual implica pues una depredación de la especie. Entonces ahí surgen las alternativas, ¿no? Una de ellas pues es llevar a cabo la síntesis. Una vez conociendo la sustancia activa biológica aislada en pequeña cantidad, uno la lleva al laboratorio y la sintetiza. Es ahí la riqueza de la química orgánica. Sí. Entonces uno puede llevar a cabo la síntesis de estos compuestos de origen marino en cantidades importantes para poder seguir estudiándolas y ver su importancia en aspectos biológicos, ¿no? ¿Estamos avanzando en este país en la ciencia o no? Pues definitivamente sí lo estamos ¿Te inquieta haciendo. lo que anda pasando o qué piensas de todo este asunto con CONACYT, con muchas de las cosas que se andan diciendo respecto al tema de ustedes, los científicos, de la ciencia, etcétera? Porque a lo mejor uno está desde acá y uno no alcanza a saber qué pasa en la cotidianidad. A lo mejor se están empezando a tomar medidas que era muy necesario hacerlo, en fin. ¿Qué alcanzas a apreciar como científica de lo que está pasando? Bueno, yo pienso que hay etapas, que hay cambios, que hay que tomar nuevos enfoques, Sí, claro. que la ciencia en México sí ha avanzado, que ha formado una gran cantidad de estudiantes también, pero es necesario que la ciencia encuentre un apoyo también en la industria, que la industria se reconozca como beneficiaria de las investigaciones que se hacen en México. Entonces debe de despertarse ese interés, que es normal en los países desarrollados. O sea, la industria, el interés de la industria por la investigación científica es básica. De ello, ellos son los que proveen, los que proporcionan una buena parte de la inversión. Aquí en México, pues una gran parte es gubernamental. Y pues sí, estamos viviendo momentos en que el gobierno piensa pues que la investigación que hacemos no necesariamente está enfocada a los pues necesidades básicas del país. Pienso que la ciencia es muy diversa, que los campos de investigación son muy amplios. Pienso que sí, los investigadores cumplimos con nuestras metas, con nuestros enfoques, pero que siempre se podrá hacer algo más, ¿no? Algo más. ¿Nos podemos sacar una fotografía, doctora, para nuestra despedida? ¿Cómo no? Con mucho Y gusto. muy agradecido, doctora, que viniste. Es para pensar, yo creo que es difícil, y te lo digo así, doctora, es difícil que los científicos los científicos mexicanos, los científicos mexicanos no estén pensando en el país, ¿no? Como un objetivo central de su trabajo, ¿no? Pues siempre lo tenemos presente, sabemos Estoy seguro. que es central. Si no, además de tu familia, pues a lo mejor tú ya te has quedado en París, ¿no? Pues por supuesto. Pensabas ¿verdad? en algo acá, Entonces, ¿no? No, siempre tuve el deseo de regresar a mi origen, a mis orígenes. Bueno, muchas gracias, doctora. Un gusto. Es un gusto, mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Pásela bien, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Gracias, doctora.